actividades culturales, ¿no? Exactamente. Bueno, muchas gracias por el espacio. Desde el Instituto Superior de Formación Docente de Ituzaingó, en las 5 localidades, tanto en Ituzaingó, en la Extensión Áulica San Antonio y la Pepe Grande, Verón de Astrada, la subsede San Carlos y la localidad de Villa Olivari. Bueno, atendiendo también la experiencia, ¿no? Uno hace aproximadamente 20 años que está viviendo en la localidad de Ituzaingó, desde el año 2000. He tenido la posibilidad también de poder comenzar a hacer una lectura, ¿no? Comenzaron a aparecer, digamos, patrones culturales que de repente eran desconocidos para mi historia o mi biografía cultural y escolar, si se quiere. Y comencé, por ejemplo, también a trabajar la práctica en el contexto de la localidad de Villa Olivari con el nivel secundario y dialogando con la escuela primaria José Luis Olivari, quienes, bueno, hemos hecho un proyecto inclusive en sus orígenes, eso hace aproximadamente 19 años, y posteriormente, bueno, comenzamos a trabajar la propuesta en los espacios curriculares y después, bueno, atendiendo a que me fui acercando también a la Biblioteca Popular Carlos Guido Hispano y conociendo a Betty Galarza, que como decía Iván, es una gran referente también para mí particularmente en el plano de la cultura y también de la recuperación y revalorización también de prácticas que son propias de nuestra localidad. Después me toca también formar parte de la comisión de la Biblioteca Popular Carlos Guido Hispano y ahí comenzamos también a trabajar fuertemente, ¿no?, con el tema de la recuperación. Primero hablábamos de recuperación, ¿no? Yo creo que hoy lo que podemos hacer es pensar en fortalecer, ¿no?, las prácticas que están vigentes. Y cuando lo escuchaba a Bondar pensaba, por ejemplo, en este concepto también de lo muerto y de lo vivo, ¿no? Cuando de repente, digamos, algo está instalado en la memoria, en la semiosis, en el sentir, por ejemplo, de las personas, nada muere, ¿no? Las cosas permanecen. Por ejemplo, cuando uno recuerda a su ser querido, por ejemplo, y lo digo en este marco, en el día de hoy, ¿no? Cuando uno recuerda a su ser querido, la memoria permite, digamos, recuperar olores, permite recuperar, por ejemplo, caricias, permite recordar, por ejemplo, la voz, permite recordar, por ejemplo, momentos, y en esos momentos es cuando de repente uno vuelve a recrear, por ejemplo, esos sentimientos y esos espacios que son únicos, por ejemplo, para la memoria, si se quiere recuperar, digamos, la voz, inclusive el nombre y apellido de esa persona que ya no está más. Supuestamente no está más en lo físico, pero vuelve a materializarse en el recuerdo, ¿no? Y pasa lo mismo con la práctica de Ángeles Somos, una práctica latinoamericana que tiene su origen, por ejemplo, también su origen latino, si se quiere, en su origen español, que viene, digamos, también con la conquista y colonización, entre comillas, conquista, y la colonización, y que aparece también en nuestro contexto provincial, y que sería... está materializada de esta forma, ¿no? Ya en como dijo Bondar, nosotros tenemos la obligación, ¿sí?, como profesionales de la educación, en su momento, como era feriado el 1 y el 2, y había una lógica también de aprender, digamos, la cultura y aprender, por ejemplo, y enseñar lo que se nos imponía, por ejemplo. Los docentes no enseñaban y no recuperaban la cultura local para poder, digamos, ser impartida en el contexto áulico. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, la práctica de Ángeles Somos, el niño no iba a la escuela, se dormía, ¿sí?, porque iba, digamos, a cantar el versito, por ejemplo, en el barrio. Por otro lado, también llevaban, bueno, no sé, música y el niño, de repente, bueno, se ausentaba en el contexto áulico, ¿no? La cultura pasaba por un lado y los contenidos, digamos, que se debían impartir en cualquiera de los espacios curriculares no tenían nada que ver con nuestra realidad. Entonces, hoy, por ejemplo, hay un compromiso ético, político, un compromiso basado en la responsabilidad ciudadana, donde el docente de nivel inicial, el docente de nivel primario, el docente de nivel superior, está trabajando con estos contenidos y lo está difundiendo, ¿sí? Como decía también Bondar, no importa si se trabaja, por ejemplo, el 31 de octubre o el 1 de noviembre, porque consideramos que, históricamente nos hicieron creer de que debíamos tomar prácticas que no eran nuestras. Por ejemplo, en el caso de Halloween, que era mucho más fácil enseñarla porque ya teníamos recursos, teníamos la posibilidad de decir, es pintoresco, es como que una muerte, digamos, trágica se representa, digamos, en una pintura, porque realmente es lo que vemos en ese sentir, la muerte, por ejemplo, norteamericana y en sus películas y en sus relatos y demás,
que se puede enseñar, se puede trabajar. Buscan desde las aulas desterrar o desempolvar lo tradicional. Creo que también es una manera, en este caso, claro, cuando atendiendo a la lógica, digamos, norteamericana o anglosajona, nosotros tenemos que entender que la cultura latina, la cultura latinoamericana tiene una forma de mirar la realidad, ¿no? Y por otro lado, como decía, nosotros nos podemos permitir recordar a nuestros muertos, ¿sí? Recordándolos, atendiendo, digamos, al buen sentimiento, ¿no? A los buenos momentos. Por fuera de que si la muerte fue trágica o no, debemos recordarlo con ese sentir. Sin embargo, por ejemplo, bueno, no quiero decir que con esto se desconozcan las prácticas, porque estamos en un mundo globalizado y de una u otra manera esto nos atraviesa. Pero tenemos la responsabilidad de comenzar a construir lo nuestro, ¿sí? A fortalecerlo, ¿sí? Y también a partir de ahí comenzar, digamos, a enseñar y trabajar lo otro, para compararlo si se quiere. Podemos hacer un trabajo comparativo que nos permite, vuelvo a repetir, a fortalecer, digamos, la mirada y el sentir, digamos, de la cultura local